Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Estamos en su programa Conversemos de, programa que va de lunes a viernes en su radio Manantiales. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo tema. Recordemos que el último tema que estuvimos analizando en nuestro programa fue si la ciencia apoyaba la Biblia. Y llegamos a la conclusión que sí. Todos los eventos que están consignados, ¿cierto?, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ya la ciencia, la arqueología y nuestra ciencia han explicitado, ¿cierto?, la verdad o la veracidad de la Biblia. Pero hoy día vamos a comenzar un nuevo tema, un tema que es un poquito conflictivo porque hay muchas visiones. Eso indudablemente va a depender de cuál es nuestra cosmovisión bíblica respecto a este interesante tema. Más aún cuando estamos en un año de mucho movimiento político. Recordemos, hermano, que en noviembre, ¿cierto?, tenemos elecciones presidenciales en nuestro país. Así que el tema que vamos a hablar hoy día es de la política y de todo eso. Pero en esta oportunidad no me encuentro solo. Generalmente, ¿cierto?, hago el programa solo, aquí en mi oficina, pero hoy día me encuentro con un invitado de lujo, un amigo mío, un siervo, ¿cierto?, que quiero con mucho cariño. Voy a dejar que él se presente. Así que voy a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y pastor Alejandro Reyes. Hola, ¿Cómo hola, ¿cómo está? están? Bendiciones. Bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación. Un gusto poder colaborar con la radio y poder entregar alguna perspectiva bíblica sobre un tema tan candente, tan importante, y contingente a la vez que nos toca vivir en poco tiempo, ¿cierto? Así que muy contento de estar acá, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias a usted, pastor Alejandro, que nos haya dado, ¿cierto?, este tremendo privilegio de poder contar con su presencia, que no es menor. ¿Cuántas iglesias quisieran tenerlo, ¿cierto?, con esa sabiduría que le ha entregado el Señor? Pero ha sido fruto, yo me imagino, de esfuerzo, de mucha lectura. La verdad que yo lo conozco, que es un hombre de mucha lectura. Y es lo que hoy día, ¿cierto?, nos permite tener una cosmovisión más amplia, ¿cierto?, de lo que es el Evangelio de Cristo. Pastor Alejandro. Ahora no sé si son muchas las iglesias que quisieran tener. Bueno, pero por lo menos la nuestra sí. Eso es verdad. Y eso ya es suficiente. Sí, está bien, señor. Oye, pastor Alejandro, dígame. háblenos un poquitito de usted. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años ya en el ministerio? Bueno. ¿Cuál es su línea? Y de todo eso. Bien, bueno, en lo particular, tengo 50 años cumplidos, el 5 de julio cumplí 50 años, llevo 25 años en el ministerio, y yo diría que un poquito más, pero 25 años legales que se pudieran contabilizar. Yo llevo más o menos como 26, 27 años en el ministerio desarrollando la labor de liderazgo pastoral, etcétera, en diferentes áreas. Soy licenciado en teología, me gradué el 2006 del Seminario Teológico Reformado, que es un seminario que existió hasta hace unos 10 años atrás, si no me equivoco, que pertenecía a los presbiterianos coreanos acá en Chile. Eso después se disolvió porque se fue el director del instituto, se disolvió, creo que fue el 2008, 2010, si no me falla la memoria, se disolvió, se acabó. Y bueno, y después de eso yo fundé lo que se llama hoy día el Instituto Teológico Reformado y pastoreo en la Iglesia Reformada Puerta de Vida, aunque reconozco que no siempre he sido reformado. Partí en una línea dogmática pentecostal tradicional, con mucha culpa, con mucho juicio, con que todo era malo, con que todo no servía, que todo era el diablo, encontrando a Satanás en todas las partes.
Y mi proceso fue así, en ese caminar. Después de eso me echaron de esa iglesia pentecostal donde nací, que era la iglesia del Nazareno, que tenía una particularidad. La iglesia del Nazareno, por tradición teológica, es una iglesia no pentecostal, es una iglesia más bien conservadora. Pero en ese momento había tanta escasez de pastores que trajeron a un pastor que era pentecostal y que lo pusieron ahí porque obviamente necesitaban pastorear esa iglesia. Resultado de eso, perdieron el terreno, perdieron la iglesia, perdieron todo. Hoy día el Partido Comunista lo tiene tomado ese terreno, digamos. Eh, Después de eso yo me fui a la iglesia carismática, estuve un tiempo en la iglesia carismática y terminé mis últimos tiempos en la iglesia Asamblea de Dios, en el neopentecostalismo. Pero el año 2000, yo ya asumo una posición teológica totalmente distinta y asumo mi posición teológica reformada. No soy cesacionista como el mundo reformado, soy continuista, moderado, pero soy continuista. Creo en que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, a la hora que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no me va a preguntar si me gusta a mí o no. Ni tampoco va a estar de acuerdo con mis parámetros teológicos. Él es Dios y Él hace lo que Él estima conveniente. Y eso para mí es ley. En ese contexto. Y el año 2003 yo salgo de las Asambleas de Dios y me dedico a fundar la Iglesia Reformada, que hoy día, gracias al Señor, es la Iglesia Reformada Puerta de Vida, con un proyecto de plantación tanto en Yanquihue, Coronel, como Temuco también, donde me encuentro hoy día haciendo esta entrevista desde Temuco. Así que con un equipo pastoral, con ancianos, con candidatos ancianos para este año, en donde hemos ido trabajando, hemos ido sembrando paso a paso, poco a poco, y que el año, estamos 2021, el año 2018, ¿sí? El año 2018, si no me falla la memoria, nos fusionamos dos iglesias. Yo, que era la Iglesia Reformada de Chile, valga la redundancia, y el burro por delante, como decía mi mamá, ¿cierto? Y el pastor Guido Maldonado, que él está trabajando en Movida, que era la Iglesia Puerta de Vida. Y al fusionarnos, nosotros, estas dos iglesias, teníamos muchas cosas en común, teníamos una perspectiva del reino bastante en común y dijimos, oye, trabajemos juntos, sí, consideramos que era lo necesario, hicimos todo el proceso como corresponde, lo anunciamos a nuestros líderes, a nuestra iglesia, la iglesia empezó a conocerse, tuvimos algunas reuniones, al final terminamos en el proceso aceptando esta unidad de las dos iglesias y quedó Iglesia Reformada Puerta de Vida, que es como se llama hoy día. Guido hoy día sirve en Panamá, en Movida, y está pronto a irse a Costa Rica a hacerse cargo de todo lo que es Movida Latinoamérica. Así que en ese sentido creemos en un equipo eclesiástico de liderazgo, no en una sola persona como pastor, aunque yo soy la cara visible, soy el que está a tiempo completo, pero tenemos un equipo pastoral, tanto el pastor David, que es el pastor que trabaja conmigo en Santiago, más los hermanos que nos colaboran. Ese es el equipo pastoral que está hoy día funcionando. Pastor Alejandro, ¿y cómo conoció la doctrina reformada? Bueno, principalmente fue a través de la gracia, porque como dije al principio, yo era muy legalista, para mí todo era pecado, para mí, y mi enseñanza teológica era que todo era malo. Jugar a la pelota, ir a un restaurante con tu esposa, salir al mall, ver ciertos monitos de Disney era muy malo, era pecado, todo era malo, todo era pecado. Y bajo esa lógica empecé a darme cuenta que yo no podía vivir bajo esos parámetros y que constantemente tenía caídas en esos ámbitos, digamos, o sea, me veía una película con mis hijos, de repente le retaba a mis hijos porque habían ciertos monos, entonces esa dinámica me empezó a afectar un poco y un día conozco a un pastor que se transformó en mi mentor los primeros años, que es Raúl Álvarez, que es pastor de la Iglesia La Viña, de la novena allá en La Cisterna, y Raúl me conoce y me golpea la guata así y me dice, hola pastor, ¿cómo estáis? Yo le dije, no, todavía no soy ordenado al pastorado, le dije, yo no soy pastor y todo lo demás.
Ah, ya, me dijo, siéntate aquí, pastor. Y empezamos a conocernos, a conversar, a reírnos un rato. Y después cuando terminó esa celebración, porque era un cumpleaños de un amigo en común, él me dice, ¿sabes qué? Me gustaría conocerte. Me dijo, ¿por qué no vayas a mi oficina y nos tomamos un cafecito? Ya, pues le dije yo, ok, voy a tu oficina. Y llegué a la oficina de él y él me dice, mira, antes que nada quiero decirte esto. Yo vivo en la gracia, pienso en la gracia, creo en la gracia, todo lo hago en base a la gracia de Dios. Y yo, dentro de mi ignorancia y arrogancia, le dije, bueno, tú crees lo tuyo, yo creo lo mío. Esa fue mi respuesta más teológica, ¿cierto? Y más imprudente que he dado. Resultado de eso, que esa frase que él me dice, a mí me queda dando vuelta a la cabeza. Y empecé a pensar, ¿y qué es la gracia? ¿Y yo conozco la gracia? ¿Y cómo se vive la gracia? ¿Y dónde puedo estudiar la gracia? Y empecé a profundizar, a estudiar. Bueno, aparte de eso, paralelamente a eso, estoy hablando del año 92, 93, 94, estoy hablando de esos años. El año 92, el año 92 fue cuando el Señor me llama, pero estoy hablando del 93, cuando conocí a Raúl. Yo le decía, yo sentía que el Señor me hablaba y me decía, estudia. Y yo, obediente, agarraba mi Biblia y un cuaderno y le decía, ya, voy a estudiar. Y me sentaba en la mesa con un lápiz, un cuaderno y la Biblia y no entendía ni jota, ni lo que leía, ni nada. Y eso estuve durante mucho tiempo, muchos meses, hasta que un momento me dio la chiripiorca, como digo yo, agarré la Biblia y la tiré en la mesa así, profundamente, así fuerte, ¡pah! Le dije, de aquí no me paro, hasta que tú no abras mi mente y me reveles tu palabra. Y pareciera que esa frase no fue mágica, pero sí el Señor la usó. Y te digo que desde ese momento empezó a haber en mí un hambre profundo por conocer más del Señor. Un hambre profundo. Me empezó empecé a comprender cosas que no comprendía mucho, con todas las limitaciones que yo tenía. Y no las comprendía y ahí las empecé a comprender. Y eso despertó mi corazón a meterme a estudiar. Y en el seminario de la Asamblea de Dios, porque estudié también un par de años en la Asamblea de Dios, conocí a un profesor que era fantástico, el pastor Luraski. Hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Él hoy día está en Australia sirviendo al Señor. Y a él no lo dejaban hacer ninguna otra clase que no fuera historia de la iglesia o Pentateuco. Él no podía hacer ninguna otra clase porque él era reformado. Pero él tenía una visión muy, 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 muy rica del Evangelio. Y la verdad que él usaba esas clases de historia de la iglesia o del Pentateuco para mostrarte la fe reformada. Y él empezó a despertar el bichito. Y bueno, y esto se complementa con lo que experimenté con Raúl y empecé a investigar, a profundizar, hasta que llegué a una concepción calvinista donde decía la salvación no se pierde, basado en Juan 3:16. Y por otro lado me encontré con un documento, la salvación sí se pierde, basado en Juan 3:16. A ver, dije yo, no, aquí tenemos un problema. O sea, ¿a quién le creo? Este dice que no se pierde, este dice que se pierde. Dije, no, yo esto lo tengo que resolver yo estudiando. Yo necesito tener la herramienta y aplicar la herramienta bíblica para poder desenmascarar esta realidad. ¿Qué es lo que es verdadero aquí? Porque aquí algo no está bien. Uno tiene que estar equivocado, no puede estar los dos de acuerdo. Y eso me llevó a profundizar, a estudiar, bueno, a meterme en exégesis, a meterme en hermenéutica, en interpretación bíblica, y empecé a profundizar más los estudios, lo cual me fui dando cuenta de muchas cosas, muchas realidades, y eso me llevó a estar un día después de 2 años, el año 2002, caer de guata y decirle, Señor, realmente esta es la línea teológica que yo necesito, quiero y deseo. Y ahí ya reconocí mi posición teológica reformada y creo que fui uno de los primeros, junto a otros amigos que conozco y que tengo todavía aquí en Chile, que empezamos a plantear el tema de la fe reformada. O sea, a ver, no fui el primero, pero creo que fuimos un grupo de personas de mi generación estoy hablando, porque de otras generaciones había gente, pero de mi generación que empezamos a meternos en este tema de la fe reformada y a empezar a enseñarla, que eso es lo otro. Y la empezamos a enseñar. ¿Te das cuenta? Entonces,
En ese contexto es que yo me encontré con la fe reformada. Y ahí, bueno, perdona, ahí la cosa ya después fue un poquito de historia porque empecé a profundizar, a estudiar, a avanzar, a crecer. Y en ese sentido, también empecé a ver los errores de la fe reformada, ojo, Sí, porque la fe reformada tiene varias yayitas, varios errores, no tan solo en la interpretación, sino que también en la praxis, que es donde más tienen problemas, en la praxis de su conocimiento. Y eso me llevó a tener cierto equilibrio, me empezó a ayudar, me empezó a hacer entender otras cosas que eran importantes. Hoy día me puedo sentar con un pentecostal, un bautista, un carismático, quien sea, y para mí es mi hermano, no tengo ningún problema. Así es. Así es. Bien, qué interesante su historia, Pastor Alejandro. La verdad que quienes le conocemos, yo particularmente ya le conozco ya creo que cerca de un año, y puedo dar fe de su pasión por las escrituras, y puedo dar fe de que es un precursor clarísimo, ¿cierto?, de la gracia del Señor y de la fe reformada. Así que, pero antes, para seguir hablando de lo que nos convoca hoy día, Pastor Alejandro, vamos a ir a una pausa musical tan necesaria. Vamos a escuchar, ¿cierto?, esas alabanzas, y lo que deben hacer es glorificar al Señor. Si esa alabanza no glorifica al Señor, no la vamos a escuchar. Amén. Bien, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con su programa Conversemos y seguir conociendo a nuestro Pastor Alejandro y el tema que nos convoca el día, que es hablar de política. Amén. Postrado a tus pies, y me humillo, mi Señor. Necesito más de ti. Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz, a mi lado tú estás. Satúrame, llena mi vida, dame más y más de ti. Satúrame, llena mi vida, dame más y más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, postrado a tus pies, y me humillo, mi Señor. Necesito más de ti. Estás aquí, te puedo sentir, respiro tu paz, a mi lado tú estás. Satúrame, llena mi vida, dame más y más de ti. Satúrame, llena mi vida, dame más y
más y más de ti. Dame más y más de ti. Dame más y más de ti. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de Él. Y recordemos que hoy tenemos a un invitado, que ya se los presenté en la introducción. Él nos habló bastante de su desarrollo como creyente y de su fe reformada, y eso es bastante particular. Me llamó mucho la atención ese momento donde usted, ¿cierto?, le pide al Señor que lo ilumine, ¿cierto?, que le entregue la luz, ¿cierto?, de las Escrituras, de tal manera que usted pudiera entender la verdad, ¿cierto?, de las Escrituras. Y en ese contexto, Pastor Alejandro, quisiera que empezáramos a conversar, ¿cierto?, del tema del día de hoy. Y el tema de hoy, indudablemente, que es la política, o sea, la política y el creyente, la política y el cristiano. Recordemos, hermanos, que las definiciones son de vital importancia, Pastor Alejandro, para mitigar, ¿cierto?, esa confusión que existe en el mundo cristiano. Para muchos, fíjese que el término política es sinónimo de engaño, conflictos y divisiones y un montón de otras cosas más, y cierto que de una u otra manera son evocadas, ¿cierto?, por determinados candidatos, determinados diputados, determinados, ni hablar, ¿cierto?, lo que está pasando hoy día en la constituyente y que nos tiene un poquito decepcionados. Pero ¿qué pasa con el creyente? En ese sentido vamos a conversar hoy día, Pastor Alejandro, y quisiera hacerle la primera pregunta. ¿En qué contexto Jesús, cuando llegó a este mundo en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, cuál era el ambiente político que se generaba o se generó, perdón, cuando Jesús asume su ministerio, y qué partidos políticos tuvo que enfrentar, qué revueltas tuvo que enfrentar y cómo las enfrentó? Testimonios que indudablemente que están en el Evangelio, pero hagámoslo, ¿cierto?, a la luz, ¿cierto?, de lo que usted nos puede explicar. Bueno, mira, es interesante mirar en el contexto histórico de Jesús. Había muchos partidos políticos, los celotes, entre otros, ¿cierto?, que eran como los más conocidos, los más rebeldes, los más aguerridos, pero habían los fariseos, los saduceos, también eran partidos políticos, aunque eran religiosos, pero también tenían una influencia política dentro de aquel tiempo, ¿ya? Y Jesús en la práctica, él responde con una afirmación muy interesante cuando se le acercan algunos judíos y le dicen: oye, mira, aquí, maestro, está una moneda romana, por un lado tiene la cara del César, ¿cierto? Y Jesús le dice: mira, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese pasaje es muy interesante, porque con ese pasaje Jesús establece ciertas dinámicas y ciertas cosas muy importantes. Primero, establece, aunque no lo dice, pero en el contexto se puede deducir que Jesús está estableciendo el límite del poder humano o del gobierno humano. Él no está dando riendas sueltas como algunos intérpretes o teólogos quieren interpretar ese pasaje diciendo que no, mira, sí, es que Jesús dijo, no, es que el César representa a lo humano, así que el gobierno humano puede hacer lo que él quiera y Dios se preocupa del gobierno celestial y él hace lo que él quiere en el gobierno celestial. Eso es falso, eso es muy falso. Para Jesús, todas las personas eran importantes. Él no miraba a las personas como clases sociales o como clases económicas. Para Jesús las personas eran personas que necesitaban al Salvador, o sea, a Él mismo, y desde esa perspectiva Él siempre tuvo claro cuál era su foco y su enfoque. Y Él nunca perdió el enfoque, no es como nosotros, que constantemente tenemos que examinar nuestro corazón para volver siempre al enfoque del reino del Señor.
Y por otro lado, cuando él plantea en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Él, al decir el reino de los cielos se ha acercado, está haciendo una declaración política. Porque para que exista un reino, tienen que haber 4 cosas fundamentales. ¿Cuáles son las 4 cosas fundamentales para que exista un reino? Tiene que haber un rey, ¿cierto? Tiene que haber súbditos, tiene que haber un territorio y tienen que haber leyes. Esas 4 cosas, incluso von Groninger, en su libro Creación a la consumación de los tiempos, lo establece de forma muy práctica el tema del reino. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, está haciendo una declaración pública política. Él está diciendo, oye, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el reino. ¿Te das cuenta? Y está haciendo una declaración pública. O sea, la amenaza que sentían los romanos, los judíos y cualquier otro ente tenía que ver con eso. Tenía que ver con una amenaza política. Oye, llegó un rey, ¿y este rey quién es? ¿Me entiendes o no? Entonces, desde esa perspectiva es muy importante. Ahora, cuando Jesús dice, para no perder el hilo con el tema de cuando dice que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús lo que está haciendo está limitando el gobierno humano. Por ende, si nosotros vamos y leemos el texto de Daniel 4:35, donde el Señor establece un principio, o no un principio, sino que establece algo fundamental en el desarrollo de este asunto que estamos hablando. Bueno, en Daniel 4:35 nosotros observamos ahí que ese pasaje es categórico, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien se oponga y quien detenga lo que Él hace. Entonces, desde esa perspectiva, cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Él está estableciendo un parámetro, Él está estableciendo una realidad, está limitando el gobierno humano, no le está dando rienda suelta. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque Dios nunca ha entregado su soberanía a ningún ser humano. Punto 1. El no tener claridad sobre eso, sobre un Dios soberano, nos hace caer en un error garrafal. Porque Dios no entrega la soberanía a ningún ser humano. Los reyes no van a ser tratados diferente a la prole en el día del juicio. Van a ser tratados como seres humanos, porque no importa el cargo que tengan, no importa lo que hagan, van a ser tratados de la misma forma en que Dios trata a todos los seres humanos. Entonces, dígame. Por lo tanto, el ambiente era bastante enraecido en el tiempo de Jesús. Recuerda que estaban los prohibicionistas, los herodianos, estaban los saduceos, pero había una revuelta política. Los esenios querían, cierto, de una otra manera, querían tomarse el poder político por la fuerza y dijeron, aquí viene el Mesías, el que nos va a librar, cierto, del yugo de la esclavitud de los romanos. Bueno, es que esa realidad hasta el día de hoy el mundo judío está esperando. El mundo judío está esperando a un Mesías político, a un Mesías con espada, a un Mesías que los libere de los enemigos. Y el reino del Mesías es un reino espiritual. ¿Me entiendes? Que obviamente va a afectar también la tierra, sin duda, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Pero Él es un reino espiritual, el de Él es un reino espiritual. ¿Cómo le podemos responder a aquellos hermanos que creen que Jesús es poco menos que el Che Guevara, ¿cierto?, del cristianismo? Bueno, ahí donde la iglesia cae en un tremendo error, porque hay cosas que son fundamentales y que es importante entenderlas. ¿Jesús avala la derecha o avala a la izquierda? Esa sería una pregunta lógica que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? ¿A quién avala Jesús? ¿Cuál es el modelo bíblico, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál es el modelo que Jesús enseña en relación al reino? Bueno, Jesús enseña un modelo de reino que no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. El modelo del reino es totalmente distinto. Ahora, sí tenemos elementos de un lado y del otro que pueden ser complementarios o en relación al reino de Dios.
¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que sean los modelos adecuados para el desarrollo de la vida política de las personas. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, el mundo judío en el tiempo de Jesús tenía muy clarito el tema de la preocupación de los huérfanos, de los pobres y de las viudas. Por ende, en el templo que estaba en el tiempo de Jesús habían 7 canastas. Y esas 7 canastas, cada una cumplía una función. Había una ofrenda para el templo, había una ofrenda para los que trabajaban en el templo, había una ofrenda para las viudas, para los huérfanos y para los pobres. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y de dónde saca en el primer siglo el mundo judío esta realidad? Bueno, esta realidad viene de mucho antes, porque los judíos antiguo testamentarios, ellos tenían una claridad profunda en relación a la ayuda de aquellos necesitados. Y por ende, muchas otras naciones copian el modelo judío antiguo testamentario de apoyo y ayuda a aquellos necesitados. De ahí nace el tema. Por eso, cuando Pablo es enviado en el primer concilio de Jerusalén, los ancianos le dicen, ¿cierto? Oye, solamente una cosa te pedimos, que te preocupes de los huérfanos, de los ancianos y de las viudas. Correcto. ¿Por qué? Porque para ello era una profundidad. Hoy día nosotros vemos a un ala de la iglesia que apoya el lado izquierdista, ¿cierto?, que están preocupados de eso. No, la misericordia, la gracia, apoyar al pobre, pero ¿a costa de qué? A costa de un Estado gigantesco, que el Estado tenga el control, que el Estado subsidie, que el Estado financie. Bueno, yo le tengo que decir que no necesitas mirar a Venezuela o a Cuba, mira aquí al lado, Argentina. Correcto. Yo te doy firmado, no soy economista ni soy experto en economía, pero te doy firmado que en un par de años más, si esto continúa así, en Argentina habrá un nuevo corralito. Ahora, en ese mismo contexto, debiéramos decir que la justicia social que tanto pregona la izquierda debiera hacerle a la iglesia. Exacto. A ver, aquí hay algo muy importante. Si el Estado no tiene que ser gigantesco como lo plantea la izquierda, la pregunta es entonces, ¿cómo debiera ser el Estado? El Estado tiene que ser limitado, no pequeño, limitado, que es muy distinto a pequeño. Tú puedes tener un Estado pequeño, pero no limitado. ¿Me entiendes? Acá lo que se enseña, la Biblia lo que enseña con ese mismo pasaje de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es que Dios establece y pone pequeño el Estado. Es más, mira, te voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 18. Perdón. Deuteronomio 17, verso 14. Dice, está hablándole Moisés, o sea, está hablándole Dios a Moisés. Fíjate, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Pero fíjate, aquí vienen las exigencias para este rey. Verso 16. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Te das cuenta? Este pasaje es clarito, limita el trabajo del rey, no le da rienda suelta al rey. Pero Pastor Alejandro, esto en el contexto de... entendemos que esta es la voluntad, que en teología sistemática podríamos decir que es la voluntad preceptiva de Dios, ¿cierto? Que es el deseo de Dios. Porque si fuera decretiva, se haría de esa manera. O sea, es decretiva, lo que pasa es que no se hace de esa forma. Es que si fuera es un decreto de Dios. Él establece
Ahora, claro, lo que pasa ahí, como tú dices, más que perceptiva, yo le llamaría esta es la voluntad de mandamiento de Dios. Es el marco regulatorio, ¿cierto? Exactamente. Claro, en Eso ese quise contexto, decir. sí, Sí. sí. Ya. Porque si fuera decretiva no No ocurriría. habría forma de zafarse. Exactamente, ya. Entonces, si es la voluntad preceptiva o normativa o de mandamiento, De mandamiento. de mandamiento, pero eso en el contexto cristiano, o sea, nosotros entendemos esta realidad, entendemos estos conceptos, pero el Estado no es cristiano, el Estado es un aparato burocrático, ¿cierto? Que lo conforman seres humanos que no tienen el temor del Señor, pero ¿qué pasa en ese caso? Bueno, la pregunta lógica a eso es, ¿quién pone los reyes? ¿Las personas? No, Dios. Correcto. Entonces los pone con Porque un Dios objetivo, nunca ¿cierto? pierde su soberanía, vuelvo a insistir, Ya. Dios nunca pierde su soberanía. Y los reyes de la tierra están puestos por Dios para que ejerzan el dominio de reyes, pero no para hacerse grandes, sino para limitarlo en sus funciones. Le hago una pregunta en el mismo contexto. ¿Debo desprender entonces que mi voto no es el que elige al presidente, sino que yo a Dios lo tenía elegido? Sí, exacto. Dios es un Dios de propósito y un Dios que plantea y ordena las cosas antes que las cosas nosotros las veamos. Es ese Dios como que anda haciendo las cosas al tuntún, así como que, me acordé que hay elecciones en Chile, hay que hacer algo. No, ese no es el Dios que nosotros tenemos, no es el Dios bíblico. El Dios bíblico establece un patrón de un plan, más que un patrón, establece un plan de desarrollo y está escrito en la Escritura, es cosa que lo leamos. Él dice, la Biblia dice, que Él pone reyes y Él quita reyes. Ahí no te está preguntando, claro, ahí no nos pregunta si nos gusta o no nos gusta. Es la misma idea de Romanos 13, la idea que Pablo establece en Romanos 13. Sí, claro. Ahora, usted habló algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la justicia social que debe desarrollarla o realizarla la Iglesia, que es tanto lo que pregona la izquierda en la ideología izquierdista, y que en cierta manera es positiva, porque debemos preocuparnos, porque la Biblia dice que debemos preocuparnos de los pobres, de los niños, de las mujeres, de las viudas. Pero ¿qué pasa con el modelo económico? Y esto en función a una entrevista que usted le hizo al constituyente Luciano Silva. Silva. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? ¿Cuál debiera ser el modelo económico que es cercano a lo que la Biblia dentro de su mandamiento establece? Bueno, sin ser un experto en economía, voy a hablar de algunos parámetros, algunas cosas que he ido estudiando últimamente y que he ido desarrollando, pero vuelvo a insistir, yo no soy un economista, no tengo ese grado de profesión, pero sí hay cosas que me han interesado y que he ido profundizando. Pastor Alejandro, por ejemplo, sí. Pero antes de que nos conteste, vamos a ir a la segunda pausa musical. No hay problema. Y para que disfrutemos, ¿cierto? Como le dije al principio, esas alabanzas que glorifican al Señor. ¿Te parece? Amén, vamos. Bien. Vamos a ir a una pausa musical, estimados hermanos y hermanas en Cristo, y volvemos enseguida con nuestro programa Conversemos y con nuestro queridísimo invitado, nuestro pastor Alejandro. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, cada momento
me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bien, hermanos, ya estamos de vuelta en su programa Conversión. Tuvimos una pausa musical, esa música que exalta los atributos de Dios, que engrandece la gloria de Dios. Y le insistimos, como siempre lo he dicho en este programa, si las alabanzas que usted escucha no cumple el objetivo, que es glorificar a Dios, exaltar sus atributos, no la escucha. Bien, vamos a continuar, ¿cierto?, analizando este tema tan controversial que yo creo que, Pastor Alejandro, vamos a tener que juntarnos otro día. Y la pregunta que le hice antes de ir a esa pausa musical tenía que ver con el sistema económico. ¿Cuál debiera ser el sistema económico? El que de una u otra manera abraza, ¿cierto?, la ideología izquierdista que genera, ¿cierto?, esta acumulación de riqueza y que la reparte la torta de manera equitativa, o el sistema de libre mercado, ¿cierto?, que de una u otra manera se premia el esfuerzo humano. ¿Cuál el esfuerzo humano para cumplir sus objetivos personales? ¿Cuál de estas dos miradas, ¿cierto?, es la que encontramos nosotros en la Biblia? Bueno, primero, no he visto ningún sistema económico socialdemócrata que comparta las riquezas con la gente más necesitada, punto uno, o sea, es una falacia. Ya, eso es una gran mentira, la verdad. No lo he visto, por lo menos. No lo he visto. Es que tenía que preguntárselo porque en el fondo es lo que pregona, ¿cierto?, el movimiento izquierdista. Claro, sí, pero eso es falso, porque el tercer hombre más rico, según la revista Forbes, era en algún momento Fidel Castro. Entonces yo no sé dónde comparte la riqueza Fidel Castro, quizás debe ser con su propia familia, porque con la gente de Cuba no, están muertos de hambre, ¿cierto? La gente en Cuba está sufriendo, realmente sufriendo, entonces no creo. Ahora, algo que dijo Luciano Silva en la entrevista que yo le di en relación a los sistemas económicos, y lo voy a repetir, que no es mía mi frase, pero es de Luciano y creo que es propia. Tenemos que entender y partir de una base, que los dos sistemas económicos, tanto el socialdemócrata como el liberalismo clásico, el liberalismo económico o libre comercio, son humanos y tienen defectos, ¿ok? Ambos tienen defectos. Pastor Alejandro, permítame aclararlo para los hermanos. Cuando usted habla del sistema económico socialdemócrata, está hablando del sistema socialista, ¿cierto? Sí. Y cuando habla del sistema de libre mercado, está hablando del sistema liberal clásico. Liberal, es el sistema liberal, o del neoliberal, como tanto No es neoliberal, son dos cosas distintas. El liberal clásico. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque el de libre emprendimiento, mejor dicho. Es que eso es parte de lo que es el liberalismo clásico, el libre comercio, ya lo voy a explicar. Porque hay que entender una cosa, que también como dijo Luciano, y no es una frase mía, pero sí lo dijo él, es que durante 2500 años no ha existido otro modelo económico, ya sea o el socialdemócrata o el liberal clásico. Son los únicos dos modelos que han existido durante miles de años.
Entonces, en ese contexto, partimos de la base diciendo que los dos modelos económicos son modelos humanos. Y como seres humanos estamos corrompidos, estamos en una condición caída y obviamente en una situación donde nosotros apuntamos a veces muy erradamente. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa base que los dos modelos son humanos y que tienen errores y que se pueden mejorar, sin duda, creo que por un lado, cualquier modelo económico que siga dependiendo del Banco Central va a ser un fracaso. Punto uno. A mi juicio, y esto es a mi juicio, vuelvo a insistir, yo no soy economista y ahora voy a dar las razones de por qué. El Banco Central es el que mueve los hilos económicos de las naciones, ¿cierto? El Banco Central en cierta medida lo que hace, como lo hizo hace unas días atrás, que fue un caos en Chile, pero no es de sorprenderse porque es como se mueve el Banco Central. Había dinero, pero no había que comprar. Oye, ¿sabéis qué? Hay que subir los impuestos, subamos los intereses, ¡pum! Y tiraron los impuestos más de un punto para arriba, lo cual subieron las cosas, obviamente. Claro. Eso es lo que está pasando. Y cuando pasa lo inverso, cuando no hay plata, pero hay productos para comprar, ¿qué hace el Banco Central? Prácticamente estoy haciendo una figura sumamente básica y describiendo una realidad no con los términos técnicos económicos porque no los manejo, pero es más o menos lo que hace el Banco Central. Empieza a hacer billetes como mano en la cabeza, sin limitación. Sí. A imprimir billetes, y eso produce inflación. Entonces, o a liberar dólares también. Exacto, justamente. Y eso que es lo dólares que hace, al mercado. Exacto. Y eso que es lo que hace al final y al cabo, siempre produce inflación. Inflación. Ejemplo, antes que llegara Chávez al gobierno de Venezuela, $1 en Venezuela costaba 4 bolívares. O sea, estamos hablando bastante bien. Sí. $1. $1 costaba 4 bolívares. Hoy día, $1 cuesta 18.000 millones de bolívares. Mira la inflación que tiene. Sí, no sé, o sea, exacto, es una estupidez. Entonces, cualquier país y cualquier sistema económico que dependa del Banco Central para el desarrollo económico, creo que siempre va a estar en crisis, ya sea el mercantilismo derechista, absurdo y bastardo, como le llamo yo, porque realmente es bastardo, porque se aprovecha del más necesitado, y lo único que son beneficiados son las cúpulas grandes y los grandes empresarios, y la gente del medio es la que sufre toda la realidad de un sistema económico mercantilista. ¿Me entiendes? La clase media, en el fondo. Sí, la clase media es la que sufre siempre, y los más pobres también. Eso es por un lado, y por otro lado, creo que el mejor sistema o a lo que debieran de volver las naciones sería al patrón del oro. ¿Qué es lo que hace el patrón del oro? El patrón del oro te establece y te permite imprimir billetes solamente en virtud de el oro que tú tengas en la reserva. No te permite imprimir más billetes. Entonces siempre está regulado el mercado por el patrón del oro. Para que sepas, la Reserva Federal de Oro informó hace un par de meses atrás, o hay un informe que lo pueden buscar en internet, en donde establece que el país número 1 que tiene reservas de oro es Venezuela, que tiene 89,2 toneladas de oro aproximadamente. Eso tiene Venezuela, que es el primer país con más reservas de oro del mundo. Nosotros como Chile estamos en el puesto número 19 y nosotros tenemos, y escuchen bien esta información, nosotros tenemos, de acuerdo a la Reserva Federal de Oro mundial, nosotros tenemos el 0,25 de toneladas, 0,25% de toneladas de oro. No alcanzamos a tener 1 tonelada de oro. La gran pregunta es, ¿dónde está el oro nuestro? ¿Qué se hizo? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Dónde se fumó? Claro, lo que hace el Banco Central, imprime pesos en función a los bonos que tiene puesto en el mercado internacional. Claro, pero no están limitados. No están limitados. No, porque ellos pueden decir, tengo 10.000 bonos tirados en el mercado, aunque puedan tener 1.000, porque no tienen cómo controlarlo. Por eso, vuelvo a insistir, cualquier sistema económico que dependa del Banco Central es perjudicial para cualquier nación. Fíjate en las naciones hoy día que han abrazado
el liberalismo clásico, o por lo menos han intentado poner en práctica el liberalismo clásico, le ha dado ciertos resultados. Por ejemplo, Australia, el mejor ejemplo, más de 25 años sin crisis económica, sin ninguna crisis económica. En La términos, última crisis, dígame. claro, no, le iba a decir que en términos teológicos, podríamos decir que la Biblia habla del sistema económico. Sí, la Biblia plantea principios económicos, sin duda. Ahora, la Biblia no es un manual de economía, entonces Sí, no no podemos estoy de acuerdo. acercarnos a la Como no Biblia como no es un manual de ciencia economía. tampoco. Pero sí Exacto, habla. justamente. Pero sí habla. Por ejemplo, la Biblia es categórica, dice que la prosperidad viene por el trabajo. Por eso Pablo dice: el que no trabaja no come. Punto. En cambio, el socialdemócrata, el gobierno, o mejor dicho, la economía socialdemócrata, quiere financiar a todos. No al caballero que no encuentre trabajo hay que financiarlo, mientras no encuentre trabajo. El compadre no va a buscar nunca pega si le siguen financiando. ¿Me En ese entiendes, no? sentido, lo que actualmente está haciendo nuestro gobierno de entregar bonos y bonos y bonos, estaríamos cayendo en una problemática teológica en el fondo. Aparte de una problemática teológica, es una relación del progresismo con el mercantilismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Chile hasta hace un par de meses atrás tenía 14.000 millones de dólares de reserva. Hoy día creo que le quedan 1.000, si es que le quedan 1.000 millones de reserva de dólares. Entonces, en la práctica, el siguiente gobierno va a tomar a un Chile prácticamente sin ahorros, no quebrado, porque gracias a Dios tenemos todavía una economía estable, firme, en términos de riqueza, ¿cierto? El cobre sigue produciendo lo que produce, pero obviamente estamos perdiendo por otros lados. Pero sí, sin duda, yo creo que Chile es el único país de Latinoamérica que ha financiado tantos meses su población. Exacto. Ahora, la pregunta uno tiene que hacerse: ¿fue un descalabro? Yo creo que fue un descalabro que haya llegado tan tarde. Yo creo que si hubiese hecho el Estado chileno, hubiese hecho lo mismo, pero al principio de la pandemia, cuando se cerró todo por cuarentenas enteras, ¿cierto? Por meses enteros, que fueron casi 3 o 4 meses sin salir a ninguna parte, si hubiese hecho algo ahí, en el principio de la pandemia, al principio de las cuarentenas fuertes, duras que tuvo el Estado chileno, creo que podría haberse resolucionado de alguna otra forma, podrían haberse dado ideas un poco mejores. Llegó tarde, pero sirve de todas maneras. Ahora, ¿qué es lo que hace el liberalismo clásico en términos de Estado? Establece 3 cosas fundamentales. Primero, libre comercio del patrón del oro, y por otro lado, un Estado limitado. El Estado limitado, la idea es principalmente en que el Estado no meta las manos en nada que corresponda. Si tú, por ejemplo, observas hoy día Sudáfrica, o en África, mejor dicho, en África hoy día está poniéndose en práctica la enseñanza low cost. ¿Qué quiere decir? A bajo costo, ¿cierto? O a costos largos, ¿entiendes? Cosas como low es largo, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Claro, un costo largo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hizo África? África tomó la determinación radical de sacar todas las escuelas públicas y entregarlas a terceros. Ya no es pública la enseñanza. O sea, la hizo privada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo el Estado? Dijo ya, ok, los más pobres que no puedan pagar la enseñanza, el Estado le va a dar un bono para que ellos escojan en qué colegio poner a su hijo. Pero el Estado no se hizo el loco con la gente que no podía pagar, pero desarrolló este tema de los colegios, ¿cierto? Low cost. Que tú, como estás metido en educación, métete a ver ese tema de low cost, y si no, avísame, yo te mando una entrevista muy buena que se hizo a un personaje de Costa Rica, a un diputado de Costa Rica, donde él habla profundamente del tema low cost, que es muy interesante y que creo que podría ser aplicable sin duda aquí en Chile. O sea, no podemos seguir teniendo una educación donde el Estado está metiendo la mano, porque cada vez que el Estado mete la mano a la educación se echa a perder más aún. Y eso te lo demuestra. Claro, es indudablemente debe ser por el tema del corazón caído, porque el Estado, si bien es cierto, entendemos que es un Estado, es un aparato burocrático, pero está constituido por personas.
Y Ujú. al estar constituido por personas, indudablemente son personas caídas y que Bueno, claro. y por otro lado, Sí, los invito también a leer el libro Las leyes malas de Alberto Mansuetti, del profesor Mansuetti, que tengo el agrado de conocer y de conversar con él constantemente. Por sí, ende, escuché su mañana, entrevista, sí. y mañana me conecto justamente a las clases que él está dando, porque estoy participando en esas clases también. Y él escribió un libro que se llama Las leyes malas. Y esas leyes malas tienen que ver también con eso. Lo que perjudica a un país en todos los aspectos son las leyes malas. Lo que tenemos en Chile es un sistema económico, ¿cierto?, neoliberal, mercantilista, con muchas leyes malas, horribles leyes. Leyes que perjudican, mucha burocracia para establecer el crecimiento de una persona, impuestos que son realmente insostenibles. ¿Me entiendes? Que lo que hacen, incluso es más, en Australia sacaron una ley tan radical que en Australia dijeron, ya, ¿quiere invertir? Venga. Si a los multimillonarios dijeron, ¿quiere invertir? Ningún problema. Invierte aquí en Australia, le abrimos todos los canales para que pueda invertir, pero tiene que invertir como mínimo 3,5 millones de dólares. Y le damos la visa permanente al tiro. Demostrable. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que se necesita es abrir el mercado, o sea, libre comercio, que las personas puedan comprar y vender donde ellos quieran, sacar todas aquellas leyes que están impidiendo que haya un libre comercio, todas esas leyes que están impuestas para que no haya competencia. Hermano, tú sabes que en Chile hay leyes que están impuestas para que no haya competencia, para que nadie más tenga competencia. Sí. Entonces, todas esas leyes hay que eliminarlas. Ahora, eso está centrado, bueno, la gente tiene centrado su esperanza en la nueva Constitución, eso está claro. Se supone que la nueva Constitución aparentemente va a cambiar el modelo económico, aparentemente, ¿cierto?, va a partir de un modelo distinto al que tenemos actualmente. Es que el modelo que va a partir la nueva Constitución, en virtud de todo los terrícolas y los marcianos que están ahí en la nueva Constitución, tiene que ver principalmente que va a ser una constitución basada en lo socialdemócrata económicamente, que no va a traer beneficios a Chile. Por el contrario, se nos viene un asunto muy delicado. Y esto no es campaña del terror. Yo no ando con la bandera a la derecha. Yo estoy hablando de otras cosas mucho más profundas. Claro. Por ende, yo creo que el error que ha cometido la iglesia evangélica en todo este tiempo es votar por el mal menor. La iglesia no debiera votar por el mal menor. Nosotros debiéramos de votar por candidatos que realmente tengan un propósito y un plan de gobierno que nos lleve a volver al patrón del oro en el sistema económico, que nos dé y nos asegure el libre comercio, y por otro lado, que achique el Estado. Imagínate, mira, ponete a pensar en esto, y perdona la interrupción. En Venezuela, y también te lo voy a mostrar aquí en Chile, pero en Venezuela, porque algunos dicen que, que les gusta hablar de Venezuela. Bueno, sí, los errores se pagan caro, entonces hay que usarlos. Entonces, en un sentido, Venezuela, antes que asumiera Chávez, cuando estaba con el presidente antiguo, antes que asumiera Chávez, tenían 11 ministerios. 11 ministerios. ¿Sabes cuántos tienen hoy día? Más de 50 ministerios. Sí. ¿Me entiendes? Chile, en el tiempo de la dictadura, que no estoy de acuerdo con el periodo de la dictadura, no me gustó la dictadura, para nada, luché en contra de la dictadura, por ende, luché en contra de la dictadura. Tuve 12 detenciones por política, caí preso 12 veces, salí indultado el año 90, pero ¿cuántos ministerios tenía? Si no me equivoco, eran como 11 también. Sí, Hoy día, ¿cuántos tenemos? Tenemos más de 40 ministerios. ¿Sabe lo que significa eso? El Estado grande. Más plata fiscal para poder pagar a todos estos parásitos que no hacen nada, porque son parásitos. Y eso es curioso, porque se supone que la derecha siempre se ha caracterizado por ser austero. De hecho... austeros con la gente, porque con ellos para nada. Sí, pero hoy día, ¿cierto? Bueno, vemos una derecha que se ha rendido, ¿cierto?, a las exigencias de la izquierda y vemos es progresista. Claro, exactamente. Pero quiero llevarlo a otro plano. ¿Ya? Recuerde que en el tiempo de Jesús estaban los esenios, ¿cierto?, que practicaban la evasión total
o se alejaban a vivir, ¿cierto?, en el desierto, pero en el fondo eran monjes. Pero también estaban los saduceos, que eran, ¿cierto?, estos tipos que eran como los guerrilleros de hoy en día, ¿cierto? Entonces, los celotes eran los guerrilleros. Los celotes, ¿y qué dije yo? Sí, los saduceos. Ah, ya, no, yo me equivoqué, los celotes. Entonces, ¿cuál debiera ser la posición de la Iglesia frente a todo este abuso del Estado? ¿Debiera sacar la voz? ¿Debiera salir a las calles a protestar, tanto en lo moral, con estas leyes, ¿cierto?, progresistas que están surgiendo, y también, ¿cierto?, con este abuso de una u otra manera que se está cometiendo contra la clase media particularmente, que es la que se está llevando todo por la alza de los impuestos? ¿Cuál debiera ser, a juicio de la Escritura, o cuál es la posición teológica respecto a ese tema, Pastor Alejandro? Bueno, la Escritura nos plantea, y tenemos a un Juan el Bautista que anunciaba el pecado de los reyes, ¿cierto?, y de los gobernantes de aquel tiempo, y se los enrostraba en la cara. No había problema con eso. Yo creo que la posición de la Iglesia es, primero, la Iglesia no tiene por qué arrodillarse ante Baal. Uh-huh. La Iglesia no tiene por qué arrodillarse ante Mamón. A ninguno de los ídolos de este mundo no tenemos por qué arrodillarnos. Por otro lado, la Iglesia debe cumplir su función de Iglesia. El problema es que los pastores hoy día no están enseñando ni de política bíblica, ni están enseñando tampoco los principios bíblicos del reino de Dios. Entonces, como la Iglesia se acomodó a estar encerrada en 4 paredes, y eso le sirve, ¿me entiendes? Y eso le sirve porque le aísla, y desde los años 60 y antes de eso, la Iglesia siempre ha vivido en el mismo marco, en el mismo contexto, algo nuevo, y la Iglesia se cierra y se encierra en sus 4 paredes, y ahí está cómoda, ¿me entiendes? No enfrenta la realidad. Por otro lado, la Iglesia debiera de empezar a actuar. Por eso el apóstol Pablo dice: le enseñé todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios también incluye la política. Enseñar sobre... Ahora, ojo, cuando digo enseñar sobre política, digo enseñar los principios del reino de Dios en relación a la política. No enseñar un partidismo. No pararte en el púlpito y decir: tienes que votar por Kast, tienes que votar por Boris, tienes que votar por este otro. No estoy hablando de eso. Eso es lo que la Iglesia no tiene que hacer. Los púlpitos son sagrados, y no en el sentido místico ni del claustro, sino que en el sentido real y posicional, en el sentido que el púlpito es donde ejercemos el dominio del Rey que nos ha dado para exhortar y exponer las Escrituras y dar a conocer a este Rey soberano y eterno, que es nuestro Salvador. ¿Me entiendes? Pero no podemos nosotros ocupar el púlpito para hacer campaña política de algún personaje X. La Iglesia, en su libre conciencia, debe de votar por el que considere que tiene un planteamiento, e incluso, es más, votar por los valores es realmente asqueroso. No, es que voy a votar por este candidato porque él defiende mis valores. Sí, pero por otro lado te está pegando la media puñalada. Bueno, ¿no? lo que pasó con Piñera, que prometió muchas transformaciones, y que no iba a legislar leyes como lo que está haciendo ahora, con el matrimonio igualitario. Pero ¿debe salir la Iglesia a protestar a la calle con pancartas contra todas estas leyes? No, contra el abuso. Yo creo que nuestro gran reclamo tienen que ser las urnas. Yo soy de la idea que si no hay ningún candidato que realmente tenga en su plan de gobierno un plan de gobierno que realmente refleje el reino de Dios, yo no voto, lo dejo nulo, punto. En el fondo, el creyente tiene
él tiene el derecho, pero no tiene el deber. ¿Sí? Bueno, ahí hay una controversia o una discusión también, si el voto es un derecho o es un deber. Si fuera un derecho es porque estaríamos obligados, si es que no me falla la memoria, ¿cierto? Pero como no es un derecho, es un deber, porque no estamos obligados a votar. La ley me establece 3 parámetros para votar. Me da 3 opciones. Tú, por tener el deber de votar, por ser ciudadano chileno, ¿cierto? Y tienes el deber de votar porque eres un ciudadano chileno. Tú puedes votar por un candidato X, el que más te refleje. Tú puedes dejar nulo tu voto o sencillamente no ir a votar. Son las 3 opciones que te da la ley sin un castigo punitivo, ¿cierto? Sí, valga la redundancia. Sí. ¿Por qué razón? Porque el voto es un deber, no es un derecho. Cuando el voto sea obligatorio, estamos sonados, vamos a tener que ir a votar sí o sí. Y ahí van a ser 2 opciones las que tenemos. O votamos por alguien o lo dejamos nulo, no tenemos otra opción. Pero hoy día tenemos un deber como ciudadanos de decir, basta de votar por el mal menor, basta de votar por políticos mentirosos, basta de votar por gente que no representa una política pensada en las personas, basta por votar, ¿cierto?, por aquellos que lo único que quieren hacer es hacer un Estado grande. Lo que hoy día necesitamos, candidatos que establezcan, primero, un Estado limitado. Lo primero, limitar el Estado a lo más que se pueda. Lo más posible, limitar el Estado. Que el Estado no se meta ni en educación, que no se meta en lo que menos se pueda meter el Estado, mejor va a ser para el país. Que haya libre competencia, que haya libre competencia en el sentido de la economía, del negocio, que todos puedan entrar a competir, no importa de dónde sea, no importa quién sea, que todos tengan las mismas condiciones para competir, que no haya el favoritismo, que se condene el mercantilismo, ¿cierto? Que se condene también el progresismo desde una perspectiva, en términos, y condena, me refiero no a eliminarlo, sino que en el sentido de que no nos sirve en este país. ¿Me entiendes? Hay leyes y hay leyes que hay que cambiar. Las leyes malas hay que eliminarlas. Las leyes malas hay que borrarlas. De una o de otra manera hay que sacarlas. Y para eso necesitamos personas, diputados, senadores, que tengan claridad de lo que es el evangelio, de lo que es el reino y y cómo funciona la política. Y por otro lado, lo último, bajar el sueldo a todos los políticos, partiendo del presidente. No puede ser que el presidente de Chile gane más que el presidente de Estados Unidos. Eso es irracional. Que un senador de la República gane 22 millones de pesos mensuales. Que le quiten todos los privilegios. Es un insulto a la razón, en el fondo. A la razón y a la realidad de un país. Exactamente. Sí. Un país que tiene 200 o más de 200 millones de habitantes, su presidente gana menos que un país que tiene apenas 18 o 20 millones de habitantes. Entonces, rebajar la cuota, primero, de sueldo de todos los políticos, de forma transversal, presidente para abajo. Todos los que trabajan en el Estado se les baja el sueldo, principalmente a los presidentes, a los senadores, a los ministros y los diputados. Todos esos pajaritos con sueldos rebajados, igual que los que están en el extranjero trabajando en las diferentes partes del mundo, representando Chile, también se les baja el sueldo. Segundo, limitar los poderes del Estado. Esa es la mirada social, esa es la mirada de una persona que no conoce al Señor. Pero ¿cuál debe ser la mirada de la Iglesia respecto a todos estos abusos? ¿Debemos orar con las autoridades? Es que es un mandato del Señor orar, siempre. No importa quién sea el mandato, no importa quién sea el presidente. Por eso, vuelvo a insistir, el tema del voto es fundamental. ¿Qué quieres? O sea, esa es la manera de expresar, perdone, pastor. Exacto. Esa es la manera teológica de expresar, en el fondo, la mirada bíblica para poder, y es la única. Exacto. ¿Cierto? Sí. Ahora, o sea, para mí el tema del voto es fundamental. Yo no voy a votar. Yo no voy a votar por alguien que no cumpla ciertos parámetros de lo que yo creo que debe ser el Estado de Chile. Que no limite el Estado, que no le baje la cuota de dinero y de sueldo a todos estos políticos corruptos y que principalmente se vayan todos estos viejos que llevan más de 20 años metidos en la política. Oye, ese Letelier, Girardi, el Moreira,
el otro viejito que es el ministro de transporte, del trabajo, oye, váyanse para la casa, ya están viejos, ya han robado tanto en Chile que ya váyanse para la casa, de verdad, váyanse para la casa. Bueno, ese es el descontento general Sí, de la claro. gente, y por eso Esa es estamos, una realidad. Sí. Pastor Alejandro, quiero hacerle la última pregunta. ¿Derecha o izquierda? Un creyente, ¿cuál debiera ser su mirada teológica? Sí, un creyente nunca se define como derecha o izquierda por una razón bien fundamental. Primero, porque la Biblia no es ni derecha ni izquierda. Jesús no vino a establecer un partido político. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y en el reino de Dios la cosa funciona de una manera súper práctica. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 20. ¿Nos interesa vivir el reino? Bien, vivámoslo como dice la palabra. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, nos dice: en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus 2 hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, lo que vemos hoy día profundamente en todas las áreas de la política, el pitutismo, ¿cierto? Y que Chile somos los reyes del pituto. De Quirusa tenía toda la razón por un pituto. La canción Por un pituto de Quirusa la encuentro notable. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: mira que aquí es importante, porque el enojo de los otros 10 es porque ellos estaban queriendo asegurarse del puesto antes que ellos. ¿Ok? Aquí hay un tema de egocentrismo profundo. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderes les imponen, y los poderosos les imponen su autoridad. Mira lo que está diciendo. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Qué principios nos entregan en la relación política-iglesia este pasaje? 3 cosas que creo que son fundamentales. Primero, Jesús reconoce que los poderes de los reinos y los poderosos se aprovechan del pueblo. O sea, él reconoce que hay un abuso. Por ende, él no lo avala. Segundo, él dice: ustedes quieren realmente vivir en el reino, entonces ustedes tienen que ser servidores. No por el interés económico, no por el beneficio personal, no por el pituto, no por el estatus. Ustedes deben ser servidores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben qué, señores políticos? Ustedes, señores diputados, senadores y todos los que sirven en el gobierno, se les va a rebajar su dinero, ustedes van a ganar menos dinero, no van a tener privilegios de nada, en el sentido de departamentos de lujo, autos y todo lo que ellos tienen. Todo eso se elimina y ustedes van a servir a su pueblo con un sueldo adecuado y en relación a lo que se da, ¿cierto?, a una nación como la nuestra. Eso es lo que está diciendo Jesús en términos más prácticos, llevándolo al ámbito de la política. Entonces, y se van a ser esclavos de sus hermanos. Ok, o sea, ¿sabes qué? Yo te tengo que servir porque asumí esta posición. Un poco como lo hace Suiza o Suecia, creo que es, ¿cierto? En donde Suecia, el Estado de Suecia, le compró un departamento de 18 metros cuadrados a todos sus diputados. Eso es donde ellos llegan a trabajar, 18 metros cuadrados, nada más. No tienen más privilegios. Ellos viajan en bus, ellos viajan en aviones particulares, no particulares, perdón, sino que en aviones comerciales, como todas las otras personas. No hay avión presidencial tampoco. Ojo con eso. Sí. Eso hace un Estado más limitado. Limita los poderes del Estado y le permite mayor libertad a los individuos. Esa libertad se traduce
en mejoras de calidad de vida, Mm. en mejoras de la economía. Cuando está el patrón del oro funcionando en un sistema económico, lo que siempre se produce es deflación. Entonces bajan las cosas porque hay libre comercio, hay Claro. competencia. Entonces el compadre, no sé, por decirlo de una forma, el almacén de la esquina va a querer vender más barato porque el de la esquina tiene también mercadería y la tiene más barata, entonces voy a bajar el costo. ¿Por qué? Porque la libre competencia me permite ser más astuto, decir, ¿sabes qué? Voy a comprar, no sé, la producción de un día entero para que ese costo a mí me salga mucho más barato Claro. y voy a poder vender más barato, voy a vender más bajo el valor de este producto X. Eso es libre comercio, eso es libre mercado, que todos tengan las mismas posibilidades de crecimiento. Pastor Alejandro, en términos, ya para ir cerrando el programa de hoy, podríamos decir que el objetivo de la Iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra primero en el activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena, como usted decía, invertir toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras palabras, ¿cierto?, en preocuparnos de los asuntos gubernamentales, ¿cierto? ¿Ya? Va por ahí el tema del objetivo de la Iglesia. Por lo tanto, el objetivo de la Iglesia debiera ser predicar el Evangelio. Ese debe ser el objetivo de la Iglesia. Y orar, ¿cierto?, y orar por las autoridades, como nos exhorta Pablo ahí en Romano. Ese es el primer objetivo de la Iglesia, predicar el Evangelio. Pero paralelamente a eso, también la Iglesia debe de involucrarse en todos los ámbitos de la sociedad para establecer el reino. Sí. Como dice Francis Schaeffer en uno de sus libros, ¿cierto? Él dice que el Evangelio debe abarcar todas las esferas de la sociedad. Y para que abarque todas las esferas de la sociedad, tienes que tener personas convencidas de que el Evangelio tiene que tocar cada rincón de la nación. Y entonces, desde esa perspectiva, la Iglesia, los pastores, los que están a tiempo completo en la Iglesia, debieran de formar a hermanos en ámbitos de la política, la vida cotidiana, la ciencia, tener esa claridad para que ellos puedan representar bien el Evangelio del reino cuando tengan que enfrentar a otras personas que no conocen al Señor. Claro, pero no podemos limitar a la Iglesia solo a una espiritualidad entre cuatro paredes. La Iglesia tiene que moverse en todos los ámbitos sociales. Por lo tanto... Y mira, y perdona, y una de las cosas importantes que no lo mencioné delante cuando estábamos hablando de lo económico, cuando dijimos que el Estado es limitado, y entonces, ¿cuál es la labor de la Iglesia? La labor de la Iglesia es crear hospitales, fundaciones, crear hospitales, hogares de niños, para huérfanos, para viudas, cosa que la Iglesia sea la que sostenga esa realidad, no el Estado. El Estado no puede seguir financiando ese tipo de cosas. Exacto. Bien, creo que ha sido bastante, hemos abarcado hartas preguntas, hemos abarcado bastante sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Su conclusión respecto a lo que le está pasando a Chile. ¿Cómo ve a Chile usted desde una mirada de un pastor, de la mirada de un maestro y de un pastor? Para cerrar. Bueno, siempre mi mirada es con esperanza. Nunca es negativa, porque Dios es el que tiene el control. Mi mirada siempre es con esperanza. La Biblia me sigue diciendo que Dios vence y tiene el control de todas las cosas. Y para mí esa es mi posición, digamos, de esperanza y de victoria. Pero por otro lado, también tenemos que tener claridad de que si la Iglesia no asume su rol, no político, aunque tengan que meterse en política, me refiero a su rol no político cuando me refiero a que no salga un pastor diciendo, oye, hay que votar por este candidato o por este otro candidato. No. Eso es política partidista. Exacto. Sí. Es una política partidista, justamente. Es una política partidista que no corresponde a la luz del Evangelio. Pero sí creo que necesitamos que la Iglesia se involucre en todos los aspectos de la sociedad, que entre a ¿cómo se llama? A la junta de vecinos, al centro de padres en el colegio, en la universidad también, que se involucren, que nos involucremos en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Ahí tenemos que hacerlo.
No llevando la podemos, luz, no po- llevando la luz del Exacto. Evangelio. Claro. Exacto, justamente viviendo y con una posición bien marcada. Y me está llamando mi hija, y por eso suena el teléfono. Con una posición bien marcada, bien establecida, donde el reino sea el patrón de desarrollo. Exacto. Ahora, vuelvo a insistir, no hay un sistema económico o no hay un sistema político infalible. Todos son falibles porque están hechos por personas, y las personas por lo general erran el blanco y están obviamente influenciadas por el pecado. Están influenciadas por el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, en ese contexto es importante entender, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer. Pero vuelvo a insistir, la iglesia tiene una responsabilidad en relación a qué presidente vamos a tener estas próximas elecciones. De nosotros depende, de la iglesia. Aquí le quiero hablar con esto quiero terminar, a todos aquellos hermanos que se sienten muy influenciados y muy animosos a apoyar a la izquierda. Les recuerdo lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses: ustedes no son ciudadanos de Chile, son principalmente ciudadanos del reino, y su forma de ver la vida debe ser el reino de Dios, no lo que un Estado pueda decir que son. Así que esa mirada de izquierda o de derecha, la iglesia tiene que eliminarla. ¿Por qué razón? Porque no es bíblica. Ahora, sí, como individuo tú puedes tener cercanía con este otro, ok, como individuo, pero lo que debe prevalecer no es el individuo, debe prevalecer el reino de Dios. Y el reino de Dios, cuando estamos en la urna, la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿qué candidato refleja los principios del reino? Libre comercio, un estado pequeño, ¿cierto? Sin posibilidad de que el estado sea gigantesco, sino que limitarlo lo más posible. Bien, Pastor Alejandro, creo que ya ha sido un buen tiempo, un bendecido tiempo que hemos pasado en nuestro programa Conversemos de. Téngalo por seguro que no va a ser la primera ni la última. Así que esperamos tenerlo pronto. Recuerde que el 25 de septiembre, a los que nos están escuchando, vamos a tener un conversatorio y usted va a tener la posibilidad de hacerle todas las preguntas que usted quiera a nuestro pastor Alejandro Rete. ¿Por qué? Porque el 25 de septiembre tenemos un conversatorio sobre la política y el cristiano, desde una mirada teológica, ¿cierto? Nuestro pastor Alejandro, también nuestro pastor Jano Rodríguez de Brasil va a estar con nosotros. Jano Molina. El 25 de septiembre a partir de las 18 horas vamos a estar conversando, tomándonos un café y conversando sobre estas cosas. Así que eso sería, Pastor Alejandro. Agradezco su tiempo, agradezco el que se haya apartado un valioso tiempo de descanso para compartir con nosotros. ¿Qué más quiere que le diga? Gratitud en mi corazón, gratitud de parte de nuestra iglesia local y principalmente de este programa Conversemos de el haberlo tenido. Y si alguno quiere profundizar sobre estos temas, les recomiendo un libro que se llama Los dos reinos. ¿El autor? De Bradford Littlejohn. Ya, perfecto. De editorial Teología para Vivir. Ya. Los dos reinos. Léanselo y ahí les va a quedar mucho más claro este tema. Perfecto. Bien, pues. Y les va a ayudar mucho. Pastor Alejandro, lo quiero invitar a orar para concluir el tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra, hablar de tus cosas, hablar del reino de Dios, Señor, que es a lo que tú nos convocas. Señor, gracias porque tu fidelidad es nueva cada día. Y que sabemos, Señor, que aunque vemos, Señor, un declive en la moral de las personas, aunque vemos, Señor, una economía que abusa de sus individuos, Señor, y vemos un Estado gigantesco que quiere tomar el control, sabemos que tú eres Dios sobre todas esas cosas, que tú tienes el control y que nada de eso
va a permitir, Señor, y que tú no permitirás que esas cosas prosperen, porque tu reino es seguro, es certero y nos lleva en victoria hasta el final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría como creyentes. Indícanos, Señor, dónde y debemos votar y por quién. Y si no tenemos que votar, también indícanos, Señor, para ejercer nuestro deber como corresponde y sin la intimidad, Señor, o sin ser intimidado por aquellos que dicen que no, que sí hay que votar. No, Señor. En libertad queremos votar con conciencia por aquellos que realmente establezcan un modelo de gobierno distinto, limitado en todo lo que más se pueda, Señor, una economía de libre mercado que nos favorezca a todos los individuos por igual y que el mundo empresarial tenga una conciencia más social de sus negocios, cosa de que invierta y reinvierta capital en sus propios trabajadores y en sus familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Y muchas gracias, estimados hermanos y hermanas. Pastor, por favor. Un recadito cortito. El jueves a las 20 horas en el programa Diálogo Pastoral estaremos entrevistando a un excelente expositor sobre el tema del calentamiento global. ¿Verdad o mito? Mándenos el link. No se lo pierdan. Para compartir. Mándenos el link para compartirlo con nuestros hermanos si quieren conocer este tema, que también es interesante. Yo creo que podríamos juntarnos también a hablar sobre eso en un tiempo más, ¿le parece? No hay problema, ni un problema. Bien, estimados hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado ya al final de este programa Conversemos. La verdad que ha sido más de una hora que hemos estado hablando con nuestro pastor Alejandro. Le hemos conocido en la intimidad, nos ha abierto su corazón, nos ha permitido, ¿cierto?, extraer, ¿cierto?, los principios teológicos que tienen relación con la política. Yo creo que quizás quedaron algunas preguntas, pero esas preguntas, ¿cierto?, déjelas ahí en los comentarios y vamos a estar entregándoselas al pastor Alejandro. Pero en términos generales, yo la verdad es que quedé clarísimo con este tema de la política. Así que les invitamos a continuar en su radio Manantiales y siga deleitándose con esas alabanzas que siempre he dicho. Deben glorificar a Dios, deben exaltar sus atributos, su bondad, su misericordia. Si no, no las escuchan. Dios les bendiga, gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao. Ya hemos concluido el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios permita que este programa Conversemos le ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos el día de mañana en su programa Conversemos a las 20 horas para seguir analizando desde una cosmovisión bíblica los diferentes temas que atañen a la vida del creyente. Nos vemos el día de mañana.